1 hasta el versículo 10. Dice así. Dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y lo calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla que en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la vio al niño, y he aquí el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré, Y la mujer tomó al niño y lo crió, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Amén. Pues gracias al Señor por su palabra. Amén. Qué bueno el texto, qué buena la escritura que nos enseña y que nos instruye acerca de todo esto. Dice, es un texto súper conocido, nos ponemos en el contexto, sabéis que el pueblo de Dios estaba esclavo en Egipto y nos ponemos en contexto. Habían crecido hasta tal punto que suponían un peligro para el propio Egipto. Con lo cual Faraón ordena que todos los niños que nazcan de los hebreos sean arrojados al río Nilo. Y con ello frenar la multiplicación del pueblo, frenar el crecimiento del pueblo y así no surgiera el riesgo de que quisieran rebelarse o levantarse contra el imperio de Faraón, ¿no? ¿Qué vemos de la familia de Moisés? El pueblo de Israel, como he dicho, estaba en plena crisis. Estaban esclavos, estaban bajo servidumbre en Egipto. Lo que al principio fue una bendición el llegar a Egipto, recordáis con la historia de José, en los planes de Dios, a pesar de todo el sufrimiento de José, vendido, traicionado por sus hermanos, preso en la cárcel en Egipto por una difamación de la mujer de su jefe, de Potifar, pues a pesar de todo eso, y nos puede parecer extraño, Dios tenía el control en todo momento y ya vemos al final, en la historia de José, como dice, para esto era necesario que pasase todo lo que sucedió, para que cuando llegó el hambre, él era principal, era importante, era, después de Faraón, era el siguiente, y pudo recibir a toda su familia que fue a Egipto cuando el hambre en la tierra de Canaán estaba apretando. Ellos llegan a Egipto y gracias a la posición de José pues pueden llegar, tener grano, tener alimento, tener comida, y además le dan la región de Gosén, que es la región más fértil en Egipto, pues se la entrega a su familia y a los que vinieron con ellos para que la ocupasen. Con el paso de los años, el pueblo hebreo se va multiplicando, va creciendo, va aumentando hasta tal punto que llega a ser un riesgo para el propio Egipto. Ya no estaban el faraón que lo recibió, ya no estaban, habían pasado ya generaciones, habían pasado ya más de 400 años y ya no eran los mismos gobernantes que cuando estaba José. Y
saca este decreto Faraón para que el pueblo no siga creciendo y no suponga un peligro. Es decir, que lo que al principio fue una bendición, al final se convirtió en un problema. También para ellos. ¿Por qué? Porque se acomodaron. Aquella no era la tierra que Dios les había prometido a los patriarcas. No era la tierra que Dios había prometido a Abraham. No era la tierra que Dios había prometido a Isaac. Y tampoco era la tierra que Dios había prometido a Jacob para establecerse como pueblo. Y por tanto llevaban allí ya 400 años acomodados, y esto les llevó, ese acomodamiento les llevó a el cautiverio, les llevó a estar en servidumbre, a ser esclavos de los egipcios. Olvidaron, como he dicho, que aquella tierra no era la que Dios les había prometido. Pero en este contexto de crisis, a mí me hace pensar que así como en la vida de la familia de Moisés y en la vida de Moisés, en medio de estas situaciones de crisis, Dios escoge a hombres y mujeres que son de Él para liberar en tiempo de crisis. Para que seamos libertadores en tiempos de crisis. Si miramos a nuestro alrededor, tenemos una crisis sanitaria galopante, tenemos una crisis económica que ni te cuento, tenemos una crisis de valores tremenda. Lo que era bueno ahora es malo, y lo que era malo ahora es bueno. Tenemos una crisis de respeto, de educación. Ya no hablamos de valores cristianos solamente, sino de sentido común, de ayudar al que está en un apuro, a ayudar a una persona mayor a cruzar la calle. Es decir, hay cosas que antes dábamos por hecho y que cuando veíamos en cualquier momento una necesidad acudíamos. Ya no hablo de creyentes, hablo incluso de gente que no era creyente, pero que tenía ciertos valores, cierta ética y cierta moral que en nuestros tiempos han desaparecido, se han esfumado. Vivimos esa crisis de ética y de moral, no solamente económica, no solamente sanitaria con el coronavirus y con la pandemia que estamos viviendo, pero en medio de esa situación de crisis, en medio de esa situación de angustia por la que estamos viviendo, Dios levanta a su pueblo. Y en su pueblo Dios levanta a hombres y mujeres para que liberten, para que traigan libertad, para que vengan a continuar con el ministerio y el propósito de Jesús de liberar a los cautivos. No se dice mucho de la familia de Moisés y su relación con Dios. Vienen algunos rasgos de los cuales podemos deducir algunas enseñanzas, pero no hay una amplia referencia a cómo eran en sí y cómo vivían. Pero Hebreos 11:23 nos da una pista. Nos dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Dice que por la fe, Moisés era bebé cuando nació, así que se está refiriendo a la fe de quién? De los padres. El padre, de la madre, de la hermana, lo hemos leído, lo acabamos de leer en el texto que hemos escogido hoy. Y dice que por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres. Es decir, era una familia que tenía fe. Pero era una familia, y por tanto era una familia que escuchaba la voz de Dios y oía y hablaba con Dios. ¿Por qué? Pues la única forma de no tener miedo en tiempo de crisis y de estar seguro de que estás escuchando la voz de Dios es por oír la palabra de Dios, es por escuchar la palabra de Dios, como nos dice Romanos 17, nos dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si los padres de Moisés obraron por fe, por la fe, dice que Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. Si tenían fe es porque escuchaban la voz de Dios, es porque atendían a la voz de Dios, es porque hablaban, se comunicaban con Él. Y así viene la fe, cuando oyes la palabra de Dios, como nos dice Romanos. Cuando oímos la palabra de Dios, cuando escuchamos la palabra de Dios, nos llena de fe. Se afirma la fe que tenemos en nosotros y nos lleva a movilizarnos conforme a esa fe.
Es la única forma de no tener miedo en tiempo de crisis, como he dicho. Es estar seguro de que estás escuchando la voz de Dios, porque eso te va a proporcionar fe, te va a proporcionar confianza en medio de cualquier situación, ya sea la pandemia, ya sea otro tipo de enfermedad, ya sea económica, ya sea de trabajo, ya sea del tipo que sea. Lo único que nos alienta, que nos da fuerza, es el oír la voz de Dios en medio de cada circunstancia. Pero además, no solamente para nosotros como creyentes, no solamente por leer la palabra escrita, la palabra, la Biblia, la que tenemos en los teléfonos móviles, la que tenemos en imprenta escrita, no solamente por leer la palabra escrita de Dios, sino o lo que llamaríamos el logos, lo que es la palabra en general, la palabra de Dios para el mundo, la palabra de Dios, sino también cuando oyes esa palabra particular y personal para ti, que llamamos esa palabra rema, que es para ti, no se la des al vecino, no se la des al hermano que está detrás, ni al que está delante, ni al lado, es esa palabra que tú sabes que es para ti, que es personal, que no es transferible, que no es la palabra genérica de la Escritura, sino que es Dios hablando a tu corazón, hablando a lo más profundo de tu interior, refiriéndose concretamente a ti, que conoce, que escudriña tu interior. Evidentemente va a usar la palabra, escrita, pero tú vas a recibir esa palabra rema que es para ti, que es para que tú te armes de valor, para que tú acabes con tus miedos, con tus inseguridades, con tus fobias y todo aquello que quita tu paz y que quita tu seguridad en medio de las circunstancias. Porque solamente cuando oímos la voz de Dios se nos quita el miedo. La situación de los padres de Moisés era tremenda. Tener un bebé era echarle al río. Es lo que había decretado Faraón. Y oponerse o no hacerlo era exponerse a ser tú mismo ejecutado o tú mismo encarcelado o tú mismo aniquilado por ese mismo decreto. Pero el oír, el saber que Dios te está hablando, el saber que Dios tiene un propósito, es lo que hace que esa fe avive en ti. Y pierdas el temor, pierdas el miedo y actúes conforme a tus posibilidades. Y lo vamos a ver un poquito más adelante también. Cuando oigo la voz de Dios, por tanto actúo. La voz de Dios nos da fe. Y todo esto lo vemos en la forma en la cual actuó la familia de Moisés. Éxodo 2:3 dice: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. La familia de Moisés no tuvo miedo, y si lo tuvo, no le paralizó. ¿Por qué? Porque la fe en que Dios tenía un propósito, la fe en que Dios, el Dios de los hebreos, estaba con ellos, era superior al miedo que podían tener en aquel momento. Era superior al miedo que podía provocarles el decreto de Faraón. Suceden cosas en este pasaje y pareciera que fueran por casualidad, pero no. Pero vemos que en esta historia las cosas no pasan por casualidad, sino que la mano de Dios se mueve en medio de la crisis con la intención de levantar a un libertador para su pueblo. Dios ya tenía sus ojos fijos en Moisés. Dios ya sabía cuál era el propósito para Moisés. Ya sabía cómo lo iba a utilizar. Y por tanto, en los planes de Dios ya estaba ese bebé que su fin hubiese sido el río Nilo, pero que llegó a ser príncipe de Egipto. Porque estaba en los planes de Dios y porque Dios había puesto su mano sobre ella. La familia tenía fe, hizo lo que podía hacer. ¿Qué podía hacer? Pues lo que hizo: hacer una arquilla de juncos, ¿verdad? Calafatearla, dar la brea por dentro y por fuera para que el agua no entrase, poner allí al bebé, meterle entre los juncos y esperar qué iba a suceder, esperar qué iba a pasar.
El río Nilo tiene sus bichos, sus cocodrilos, sus serpientes, sus animaleños, sus cosas que podían haber atacado o devorado a este bebé. Pero no fue así. Ellos hicieron lo que estaba en sus manos y Dios hizo lo sobrenatural. Amén. Lo sobrenatural lo hizo Dios. Pero la familia de Moisés hizo lo natural, proteger. Él dijo, no vamos a tirar al niño al río. Eso sí estaba en sus manos, no lo vamos a tirar. No podemos quedarnos con él. ¿Por qué? Porque lo van a ver, van a saber que lo tenemos y al final lo van a coger y lo van a tirar ellos al niño. ¿Qué podemos hacer? Pues confiar en Dios. Hacer nuestra parte, hacer ese canasto, embrearlo bien para que el agua no entre y depositar allí al niño y que la providencia de Dios se encargue del resto. Y así fue, así lo hicieron. Ellos hicieron lo que estaba en su mano y Dios hizo lo que no estaba en sus manos. Que ningún animal se acercase, que ningún animal lo cogiera, pero además hizo más. Y vemos que la familia de Moisés hizo, como he dicho, lo que tenía en sus manos, y esto nos enseña que nuestras acciones están determinadas por lo que nosotros creemos. Ellos creían que Dios intervendría. ¿Cómo? No lo saben, pero confiaban en que aquel Dios de los hebreos iba a intervenir. De una manera o de otra iba a intervenir. Y lo que nosotros creemos está determinado por lo que nosotros oímos, como hemos dicho. La palabra de Dios, la voz de Dios. Y lo que nosotros oímos está determinado por dónde estamos invirtiendo también nuestro tiempo. Depende de donde tú estés, vas a oír una cosa o vas a oír otra. Si estás en el estudio bíblico, has aprendido hoy seguro que sobre la familia habéis aprendido un montón, ¿verdad? Si estás en el bar tomándote una cerveza, pues seguramente sepas que ¿cómo se llama? El que ha vuelto al Atleti, el Griezmann ha vuelto al Atleti. Ya veremos si lo recibimos o no, eso ya está por ver. Pero si estás ahí vas a escuchar ese tipo de cosas. Si estás aquí alabando al Señor, vas a escuchar su palabra, vas a oír los cánticos, te van a llenar de gozo y de alegría, van a aumentar tu fe. Por tanto, es muy importante dónde estamos. Es muy importante de quién nos rodeamos. Es muy importante porque eso va a determinar qué es lo que oímos a lo largo del día. Y el día tiene, excepto cuando estamos durmiendo, tiene muchas horas, donde por aquí, por los oídos, somos alimentados. Y oímos cantidad de cosas. Depende de dónde estemos, vamos a oír unas cosas o vamos a oír las otras. Procura estar allí donde seas alimentado, edificado en la fe, en la confianza de nuestro Señor. Porque eso te hará afirmarte más y más en lo que crees y hará que tú hagas lo que está en tu mano y confíes en que Dios hará lo que no está en tu mano, lo que es sobrenatural. Sí, como he dicho, si solo oímos las noticias de intereconomía o macroeconomía, si solo oímos los diagnósticos del médico, los datos del coronavirus, si solo oímos las murmuraciones, los lamentos, tanto nacionales como internacionales, o los lamentos locales, tendremos miedo y pánico, que nos van a paralizar. Pero si escuchamos y conocemos la voz de Dios, eso nos va a fortalecer, nos va a afirmar y nos va a mover a la acción. Daniel 11:32 dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Más, es importante, más el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Se esforzará y actuará. El pueblo que conoce a su Dios. ¿Y cómo lo conocemos? En esa relación íntima y personal con Él. Cuando le hablamos y cuando le escuchamos, cuando mantenemos esa comunicación en doble sentido. Por eso es importante la oración en nuestras vidas personales, pero también en nuestras vidas como iglesia. Es importante que oremos, que clamemos por las necesidades de unos y de otros. Algunas serán públicas, las podremos conocer todos, y otras serán más íntimas y más privadas que tenemos que respetar, pero nos unimos. Señor, bendice a tal familia, bendice a tal hermano, provee trabajo para el hermano Carlos, el hermano cual, provee salud para tal hermano, tal hermana, y nos unimos.
en torno a esas necesidades que surgen en el pueblo de Dios. Si en medio de la crisis conseguimos oír la voz de Dios, vendrá fe, como he dicho, en nuestra vida. Nos quitará el miedo y nos moverá a actuar. Los padres de Moisés pusieron al niño en el río y creyeron que Dios iba a hacer algo sobrenatural. Dios siempre espera que nosotros hagamos algo natural. Lo que está en nuestras manos, por poco, por ínfimo que sea, si nosotros lo podemos hacer, Él lo espera y espera que lo hagamos, para luego Él hacer allá donde nosotros no llegamos. Cuando tiene que intervenir de manera sobrenatural, entonces es cuando Él actúa. Aunque en realidad, si vemos cómo actúa en el caso de Moisés, no actúa de forma sobrenatural. Lo sobrenatural es el resultado, que aquel niño no se hundiera en el río y desapareciera. Eso es lo sobrenatural. Pero cómo obra, cómo opera, es diferente. Ven, las doncellas de la hija de Faraón, mueve a la hija de Faraón a misericordia a pesar de saber que es un niño hebreo. Es decir, obra con personas naturales, pero de manera sobrenatural. Lo que los padres de Moisés no hubiesen logrado, mover a misericordia a Faraón o mover a misericordia a la hija de Faraón, lo hizo el Señor dando aquellas circunstancias, dando aquella situación en la que se produjo el encuentro de Moisés con la hija de Faraón. Como he dicho, Dios le mueve a hacer la canasta y meter al niño dentro, y además envían a la hermana para que observase, para que viese qué iba a pasar. Habían oído a Dios y las circunstancias no les amedrentaron, no les paralizaron, no les produjeron ese miedo paralizante que les impedía actuar. Éxodo 2:6 dice, y cuando la abrió aquella canastilla, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Normal, después de los avatares del río, lo normal es que estuviese llorando, pero además el llanto provocaba la atención y conmovía el corazón de la hija de Faraón. Se daban esas circunstancias para que la hija de Faraón fuese movida a misericordia. Dice, y teniendo compasión de él, dijo, de los hebreos, de los niños de los hebreos es este. Es decir, ella no fue ajena a la realidad, dijo, esto no es más que de los hebreos, este es un niño que han puesto en esta canastilla, pero que debería haber sido echado al río para su muerte y destrucción. Sin embargo, fue movida a compasión y aun sabiendo que era de los hebreos, accedió. Y es ahí donde interviene lo sobrenatural. La hija de Faraón se va, como hemos dicho, se va al río, ve esta imagen y es movida a compasión. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y aquí viene lo que yo quiero aplicar en esta mañana para nosotros. Los hijos de Dios tenemos que vernos como estos libertadores en tiempos de crisis. La situación que estamos viviendo debería ser una oportunidad para la Iglesia, una oportunidad para los hijos de Dios, nos levantásemos como esos mensajeros de esperanza, mensajeros de fe, mensajeros de buenas noticias y como libertadores de este mundo que tiene necesidad de un Dios como el Dios de los hebreos, un Dios como el Dios de Moisés, un Dios como el que tú y yo conocemos. Porque Dios va a utilizar a su iglesia para actuar en los tiempos de crisis agrarios. Las cosas no vienen para fastidiarnos. Dios es soberano y en los propósitos de Dios está que en tiempos de crisis como lo que estamos viviendo, en tiempos de desesperación, en tiempos de angustia, el pueblo de Dios se levante como portadores de esperanza, de ánimo, de consolación, de fortalecer a aquellos que están pasando por momentos delicados.
España, aunque no lo crean ellos, hermanos, aunque nos parezca que no, España necesita, está llena de gente que está anhelando que los hijos de Dios se manifiesten. Sí, quizás se burlan de nosotros, quizás no nos escuchen cuando hablamos, pero en su interior hay un anhelo de ver algo diferente. La política decepciona, los equipos de fútbol que te cuento, o sea, la ¿no? Pero las personas nos decepcionan. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestra confianza en personas que decíamos, uff, a muerte con él, donde vaya voy, y en mitad del camino se tuerce? Nos sentimos decepcionados, pero hay gente que anhela que los hijos de Dios se manifiesten, que haya algo diferente, que haya algo distinto, que haya una verdad que realmente satisfaga el interior de la persona, satisfaga a aquellos que están pasando por situaciones complicadas. España, como he dicho, está anhelando que los hijos de Dios se manifiesten, que los libertadores de este tiempo estén dispuestos a creer en Dios, estén dispuestos a creer que Dios puede hacer lo sobrenatural, que no tienen miedo y que se levantan contra los edictos de Faraón, contra los diagnósticos de los médicos, contra la sentencia de un juez, contra el desempleo, contra la prima de riesgo, contra el índice de precios, contra cualquier crisis que se nos pueda presentar. Los hijos de Dios se deben manifestar, deben demostrar esas cualidades, ese fruto del Espíritu, esa templanza, ese dominio propio, ese amor por aquellos que están pasando situaciones complicadas y difíciles. Es un tiempo para mostrar el fruto, para que el Espíritu Santo muestre el fruto del Espíritu en nuestras vidas, para que realmente nos miren y digan, son diferentes. Amén. Y el mundo necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Lo dice Romanos, pero es necesario para este mundo que los hijos de Dios se manifiesten. Y no digo que se manifiesten políticamente, que ese es nuestro rol, sino que manifiesten el carácter de Cristo allá donde están puestos, allá donde hay una necesidad, allá donde hay alguien a quien abrazar, allí donde hay alguien a quien consolar, allí donde hay alguien a quien liberar de sus heridas. Los hijos de Dios se tienen que manifestar. Porque hay necesidad, hay gente que necesita ser liberada, hermano. Y no digo de demonios, a veces estamos pensando siempre en que la gente tiene que ser liberada de demonios. No, a veces debe ser liberada de rencores, de angustias, de miedos, de inseguridades, de heridas que fueron hechas, de palabras que maltrataron el interior de la persona y que a veces esas heridas quedan sangrantes ahí. Y no es que tenga un demonio, es que necesita restauración, necesita sanidad, necesita liberación de angustia, de amargura, de resentimiento. Todo eso Dios lo quiere para nosotros y lo quiere para este mundo también, pero los hijos de Dios se han de manifestar, porque el mundo necesita que los hijos de Dios se manifiesten. Este mundo necesita de aquellos que no se quedan paralizados por el miedo, sino que dicen, voy a actuar conforme el Señor me indica, voy a hacer lo natural, lo que está en mi mano, porque sé que Dios va a hacer lo sobrenatural, lo que está en la suya. A veces te vienen situaciones que no sabes qué aconsejar, que no sabes qué decir, vienen familias destrozadas, vienen hombres destrozados porque están sin trabajo y llevan 3 años sin trabajo, se sienten inútiles. Y tú no tienes trabajo para ellos, ni tan siquiera tienes una economía que te permita sustentar a su familia. Pero sabes, mirarle con compasión, el hacerle que se sienta válido, aunque esté sin trabajar. El poder expresarle, mira, estoy contigo. No puedo darte un plato de sopa, pero vamos a tomar un café, vamos a charlar ahí sentados en el banco. Cuéntame, voy a orar contigo. A veces solo Dios quiere que hagamos lo que está en nuestras manos, y a veces lo que está en nuestras manos no es ni tan siquiera tomar un café porque no tenemos para ello. Es simplemente sentarte, escucharle, atenderle, oírle, abrazarle, decirle, no te señalo, no te marco, no te aparto, no te excluyo. Estoy contigo. Estoy contigo. No te juzgo.
ni tan siquiera puedo darte nada, pero lo que puedo hacer, lo que es posible en mí, eso lo voy a hacer. Y lo extraordinario, lo sobrenatural, lo hará Dios. Pero necesitamos manifestarnos. El mundo necesita que los hijos de Dios se manifiesten con el carácter de Cristo. Manifiesten a este mundo el carácter de Cristo. Y Dios hará lo sobrenatural. Dios hará las conversiones, Dios quitará las vendas de los ojos, quitará las tradiciones de los corazones, hará nuevas criaturas. Porque es el Espíritu Santo que está deseando que en este tiempo finales que estamos viviendo, levantar una gran cosecha. Pero necesita que los hombres y mujeres de Dios, que los hijos de Dios nos manifestemos. Y aguardan, están aguardando esa manifestación de los hijos de Dios. No solamente la naturaleza, no solamente las criaturas que Dios ha creado, sino los hombres y mujeres en este mundo. Los que están perdidos, sí, están perdidos, pero nosotros tenemos que manifestarnos para que vean una luz, un faro, una indicación. Allí quiero llegar, quiero tener esa sonrisa, quiero tener esa esperanza en medio de la enfermedad, quiero tener esa esperanza en medio del desempleo, porque al final la iglesia pasa por lo mismo. Y es en el momento que estamos pasando por esas necesidades donde tenemos que mostrar nuestra confianza en Dios. Si nos desesperamos, si nos paralizamos, si entramos en pánico, no estamos mostrando la gloria de Dios. Hagamos lo que está en nuestras manos y dejemos que el Señor haga lo sobrenatural. La hermana de Moisés estaba cerca de la escena. De alguna manera no tuvo miedo y llegó hasta la hija de Faraón. Se saltó la guardia, los escoltas. Y Éxodo 2:7 dice: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y ¿qué hizo? Lo que ella podía hacer. Voy a ver si puedo aquí a la madre. Voy a decirle yo a esta buena princesa de Faraón que si le buscamos una nodriza, porque claro, el bebé necesita amamantarse, necesita alimentarse y pues mucha hija de Faraón que sea no le podía dar el pecho ni podía alimentarle. Así que hizo su parte también. Iré a llamarte, le pregunta, una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. A lo que la hija de Faraón responde: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Estaba todo indicado que ese niño iba a acabar en el río, que esa madre iba a llorar durante toda su vida el tener que haber arrojado a su niño al Nilo. Ese era el principio, pero vemos que el final es totalmente diferente, porque la propia madre va a estar amamantando y criando al hijo que pensaba que tenía que abandonar en el río. Y le dice, versículo 9, a lo cual dijo la hija del Faraón: lleva a este niño, está diciendo la madre, y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Pues madre, crió a su hijo y le pagaron por hacerlo. ¿Cuántas quieren eso? ¿Cuántas madres aquí te han pagado por criar a tu hijo? Pero la mamá de Moisés no solamente no perdió a su hijo, sino que lo estuvo amamantando, lo estuvo criando y además le pagaron por hacerlo. Aleluya. Así es nuestro Señor. Es mucho más grande de lo que pensamos o de lo que imaginamos en medio de una situación de crisis, en medio de una situación difícil, en medio de una situación de desesperación. Si nosotros hacemos lo natural, Dios hace lo sobrenatural. Este niño que era hebreo ahora se convierte en el hijo de la hija de Faraón. Dios empieza a mover todas las piezas para guardar la vida de Moisés. Hay un Dios que está vivo, hermanos, hermanas. Hay un Dios que tiene poder para cambiar las circunstancias, para darle la vuelta a lo que parece inevitable. No sé qué te está pareciendo en tu vida inevitable, pero quiero decirte en esta mañana que aquello que te parezca inevitable, Dios lo cambia, lo trastorna, lo da la vuelta en el momento que menos te lo esperes. Solamente te pide que hagas lo que está en tu mano, nada más.
contigo o con el que tienes al lado, si tiene necesidad. No te está pidiendo que tú hagas el milagro, lo va a hacer a través de ti, como lo hizo a través de la hija de Faraón, como lo hizo a través de la doncella y de todos los personajes que vemos en esta historia. Lo va a hacer, pero milagrosamente, sobrenatural. Pero ¿qué nos pide? Que hagamos esta parte, esta pequeñita, la que podamos. No te está pidiendo ni tan siquiera un sobreesfuerzo, simplemente que seas valiente y que hagas lo que está en tu mano. Dios está dispuesto a actuar en medio de las circunstancias, como te he dicho, en medio de tus circunstancias Él quiere actuar. Él puede darle la vuelta en cualquier momento. No te desesperes, simplemente confía, ponte en sus manos, confía en Él. La hija de Faraón, como hemos dicho, fue movida a misericordia. Le dijo a la mamá de Moisés, críamelo, y ya no hace falta esconder a Moisés, porque ya era el hijo de la hija de Faraón. Ya tendría escolta, ya nadie se le ocurriría coger a ese niño para tirarle al Nilo, porque ahora estaba bajo la protección. ¿De la hija de Faraón? No. De Dios. De Dios Todopoderoso, que se mueve en medio de las circunstancias y utiliza incluso a la hija del que decretó que todos fuesen arrojados al río para proteger al libertador de su pueblo. Hay una duda, no sabemos cuánto tiempo Moisés estuvo con su madre y la influencia que ésta tuvo sobre Moisés. El hecho de que ellos oyeran la voz de Dios les quitó el miedo. El hecho de que oyeran la voz de Dios les hizo actuar, hacer lo natural. El hecho de que ellos actuaron e hicieron lo natural preparó y activó la mano de Dios, como si Dios mismo dijera: ahora mi pueblo está listo, yo voy a hacer lo sobrenatural. Preserva la vida de Moisés, cambia el corazón de la hija de Faraón para darle a Moisés la mejor preparación en todas las artes y enseñanzas, creciendo en la corte como nieto de Faraón. Y dice Hebreos, leímos al principio, ¿verdad? Al principio leímos también Hebreos, leímos Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y si ahora volvemos a leer en Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Vemos la influencia de la mamá. No solamente le estuvo alimentando, no solamente le estuvo dando el pecho, sino que estuvo transmitiendo su fe. Estuvo seguramente hablándole de las historias de los patriarcas, seguramente hablándoles de cómo Dios lo había rescatado en esa canastilla. Quizás tú eres padre o madre de un hijo que se ha distraído de las cosas de Dios, que no quiere orar, que no quiere venir a la iglesia, que está rebelde a las cosas de Dios, que está pasando por un desierto espiritual. Yo quiero decirte que no te desanimes, porque tu influencia, lo que sembraste en él o en ella, lo que le hablaste, de la manera que influiste en los años de su infancia y de su adolescencia, darán su fruto también. No te desanimes, no importa la situación por la que esté tu hijo o tu hija ahora, porque tu influencia, la influencia que va a haber en ti, como Moisés lo vio en sus padres, como Moisés recibió también de sus padres, y vemos que en Hebreos 11:24, ya hecho grande por la fe en Moisés, ya hecho grande, es decir, ya no era la fe de sus padres, no era una fe solamente heredada, sino que era su propia fe en Dios, lo que le hizo acercarse al monte, a oír la voz de Dios. No te desanimes, porque tu influencia, la fe que tú le has inyectado en él se activará, como se activó en Moisés. Moisés estuvo 40 años en el desierto, pero llegado el momento se activa su fe y empieza a creer todo aquello
que su madre le dijo, todo aquello que su familia le dijo desde pequeño. Así quiso oír la voz de Dios y dijo, voy a ir al monte de Dios, quiero escuchar la voz de Dios. Él sube al monte de Dios y se encuentra allí con Dios de una manera personal. Ya no es la mamá, ya no es lo que la mamá le dijo, ya no es lo que la mamá le contó, ya no es lo que escuchó de los patriarcas, sino que él mismo anhela en deseo de encontrarse con Dios. Ve una zarza ardiendo y dice, ¿qué es eso? ¿Qué? Esto no puede pasar. Está ahí, no se consume, está ardiendo y no se consume. Y despierta en él ese anhelo de acercarse a Dios, de escuchar con voz propio lo que Dios tiene para él. 40 años pasó en el desierto, criando hijas con su suegro y él. 40 años. Yo no sé cuánto estás esperando para que tu hijo explote, tu hija explote, en el buen sentido de la palabra, espiritualmente, pero no desesperes. Ora. Eso es tu parte, lo que tú puedes hacer. Ya no puedes darle 2 guantazos y decirte, de aquí no te mueves. Yo cojo a mi hija, ¿dónde está? Digo a mi hija, bueno, todavía te faltan 2 necesitos para ser mayor de edad. Pero aún así, ya no puedo decirle, no, ya oración. Ya lo que tenía que hacer ya lo hicimos, su madre y yo. Sembrar, instruir, enseñar, darle sobre todo nuestro ejemplo, porque a veces le enseñamos y instruimos, pero si no es nuestro ejemplo no sirve de nada, es decir, tiramos por tierra, pero ya llega un momento en el que ellos tienen que encontrarse ese choque con el Señor, experimentar su propia fe. No vale la fe heredada. La fe heredada en un momento tú transmites valores, principios y enseñanzas, pero eso dará su fruto. Pero la fe tiene que ser genuina, propia de uno. Amén. En ese encuentro personal con Cristo, con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Y tardará más o tardará menos, estará más rebelde o menos rebelde, pero no es, ¿qué está en nuestro hermano? Nuestro hermano ya no está, es decir, te encierro en la habitación y no sale. No, en mi mano no está eso ya. En mi mano está encerrándome en la habitación, clavar las rodillas y orar hasta que vea la respuesta del Señor. Eso es lo que está en mi mano. Lo que estaba, ya lo hicimos. Ya se sembró, ya está ahí y dará su fruto. Da su fruto. Por eso te digo, hermano y hermano, no desesperes, porque recibirás lo que has sembrado. El ejemplo que has sembrado lo recibirás. Moisés quiso escuchar con motu propio esa voz de Dios, oír esa voz de Dios y tener esa relación personal con el Señor. Pero ese es otro periodo que empieza en el capítulo siguiente que veremos. Si Dios quiere, cuando Dios lo ponga, cuando Dios determine que compartamos sobre Él, lo veremos en la vida de Moisés. Para terminar y concluir, en estos tiempos de crisis, hermanos y hermanas, Dios te dice, haz lo que está en tu mano, haz lo que es natural para ti, intenta hacer lo que tú puedas, sé ese niño que deposita los panes y los peces en las manos del Señor y deja que Dios haga el resto. Deja que el Señor haga el resto, deja que el Espíritu Santo haga el resto, pero tú haz tu parte, lo que es natural para ti, hazlo, para que Dios pueda hacer lo sobrenatural, que te acerques al Señor, que te conectes con Él, que oigas su voz, que conozcas bien el plan y el propósito que tiene contigo, hermano. Nuestra razón de ser aquí es hacer la voluntad de Dios, cumplir el propósito para el que fuimos engendrados, para el cual Dios nos dio la vida. No, lo nuestro no es llegar a presidente del gobierno o tener el mejor chalet en Somosaguas, ni tener la mejor empresa en el complejo de ¿dónde está Apple? No es ese el propósito. Gloria a Dios, si eres empresario, emprendedor y Dios te bendice, porque si entiendes verdaderamente cuál es tu propósito, sabrás que todo eso es para la gloria de Dios y para el reino de Dios. Pero lo fundamental es, si Dios me puso para estar aquí, predicar el tiempo de los domingos que yo tengo que estar aquí, esa será mi misión. Y eso lo cumpliré, porque será lo que Dios tiene para mí. Y seré un triunfador si cumplo el propósito de Dios.
Si no sigo mi propio deseo, si no cumplo el propósito de Dios, habré tenido éxito para Dios. El éxito de los hombres se mide de otra manera, pero el éxito de Dios es que el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros lo llevemos adelante. Que cada uno hagamos lo que está en nuestra mano y Dios haga lo sobrenatural. Amén. Acércate al Señor, créele al Señor. Cree que es un Dios vivo, que es un Dios real, que es un Dios que cambia las circunstancias. Vamos a orar, vamos a terminar orando. Yo quiero que mires a lo más profundo de tu corazón. Yo no quiero que mis palabras o mi exposición toque tu corazón. Yo quiero que el Espíritu Santo de Dios está en este lugar, sea quien toque tu corazón. Mira por qué situación estás pasando, qué es lo que te angustia, qué es lo que te produce temor, qué es lo que te produce miedo, qué es lo que te hace abandonar, decir, no puedo más. Mira dentro de ti, el Espíritu Santo y tú estáis ahora frente a frente. No quiero que me lo cuentes a mí, no quiero que me lo digas a mí, yo no estoy interesado en conocer tus secretos más íntimos. Pero Dios sí quiere que descanses en Él todas tus angustias, todos tus temores y todos tus miedos. El Espíritu Santo está hablando hoy a tu corazón, está hablando a tu vida, está hablando a tu interior, te está diciendo, no hay nadie más, aquí estamos tú y yo solos. Y quiero tratar contigo tus miedos, tus angustias, tus vergüenzas, tus pecados. No te preocupes, estoy para darte vida, estoy para darte esperanza, estoy para darte aliento, fuerzas. Solamente cree que puedo hacerlo. Solamente acércate más a mí, dice el Señor en esta mañana. El Espíritu Santo te está llamando a que te acerques más a Él. Él es Señor, Él te respeta, respeta tu carácter, tu forma de ser. Pero quiere moldearte, quiere tratar contigo, quiere moldear tu carácter, quiere formar en ti el siervo, la sierva que Él quiere para su obra. Déjate tocar por su Espíritu Santo. Pon delante de Él tus necesidades, pon delante de Él tus miedos, tus angustias, tus temores, tus necesidades. El Espíritu Santo quiere abrazarte en esta mañana. Quiere que sientas que estás cobijado bajo sus alas. Quiere fortalecerte, quiere decirte, no te preocupes, yo estoy contigo. Solamente pégate más a mí. No te apartes, no te aísles, no sigas tus propios caminos. Deja que yo marque los tiempos, deja que yo marque las sendas. Yo tengo buenos propósitos para ti. Yo tengo buenos propósitos para ti. Acércate más a mí. Sincroniza tu corazón conmigo, dice el Espíritu Santo.